Antes de que el juicio cayera sobre la humanidad, hubo una era envuelta en misterio, anterior incluso a los días de Noé. Una época ignorada por muchos, pero cuya sombra aún tiembla sobre la creación. Cuando la tierra estaba en tinieblas y la maldad gobernaba en todo el mundo, algo grande se aproximaban los Nefelim. Era un tiempo olvidado por los siglos, mencionado solo en breves pasajes, pero cuya sombra oscureció toda la creación. Fue en los días de Yaret, ancestro de Enoc, cuando ocurrió algo extraordinario en los cielos, algo que cambiaría el curso de la historia. Los hijos de Dios, aquellos ángeles vigilantes destinados a cuidar de los hombres, vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y decidieron tomar mujeres de entre ellas, eligiendo a las que les parecían más atractivas. Sem-Yahotza, el líder de los vigilantes, convocó a los otros 199 ángeles en una llanura cercana al monte Hermón. Allí, bajo un cielo cargado de presagios, juraron un pacto que sería su condena. Temo ser el único en llevar este peso, dijo Sem-Yahotza, lleno de dudas. Pero sus compañeros respondieron al unísono, salando su destino con un juramento mutuo, juramos todos, maldiciéndonos si retrocedemos. Así descendieron a la tierra. Y cuando sus pies tocaron el suelo, la tierra tembló, pues sus formas resplandecían, diferentes a las de los hombres. Los hombres atónitos los miraban. Aquellos seres brillantes tomaron esposas humanas y con ellas engendraron hijos. Pero esos hijos no eran mortales comunes. Eran criaturas de inmensa estatura y fuerza. Y así nacieron los gigantes llamados Nefelim, cuya presencia causaba terror en la tierra. Estos seres, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, dominaron a las tribus, convirtiéndose en figuras temidas y veneradas. Eran los famosos héroes de antaño, pero también monstruos insaciables, con un hambre que no conocía límites. Al principio cazaban y se alimentaban de los frutos de la tierra, pero pronto su hambre se volvió más destructiva. No se contentaron con eso y comenzaron a atacar a los humanos y después a los mismos animales. En la tierra empezaron a aparecer criaturas deformes, impuras, resultado de la mezcla de especies. Los vigilantes enseñaron a los hombres secretos antiguos que nunca debieron ser revelados. Asal, uno de los líderes, enseñó a forjar armas, joyas y otros conocimientos. Otros ángeles les dieron sabiduría sobre astronomía, astrología, magia y el uso de hierbas para la hechicería. La humanidad, desbordada por estos conocimientos prohibidos, cayó en la corrupción. Entonces el Señor vio lo que había acontecido y pronunció: a mi espíritu no luchará por siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. El cielo se llenó de silencio, pues los ángeles fieles presenciaron el juicio que se avecinaba. Los vigilantes habían quebrantado el orden divino, y sus consecuencias se manifestaron en la tierra. Los Nefelim se convirtieron en reyes y señores, adorados por los hombres como dioses. La violencia y el caos se apoderaron de la creación, y la naturaleza misma parecía protestar, oscureciéndose y mostrando señales de enfermedad. En medio de todo esto, Dios envió un mensaje de advertencia a un hombre justo, uno que caminaba con él y que no se doblegaba ni ante gigantes, ni ante ángeles caídos: Enoc, profeta olvidado por los hombres pero conocido en los cielos. Proclamó: vosotros, hijos del cielo, habéis dejado los altos cielos y profanado la tierra. El Altísimo os juzgará. Sus palabras resonaban en las montañas y los valles, pero pocos lo escucharon. Con el tiempo comenzó a denunciar la impureza de los Nefelim. La mayoría se burlaba de él, sin comprender la gravedad de lo que se avecinaba. El juicio estaba en marcha. Los gigantes imponían su voluntad sobre los pueblos, construyendo torres y dictando leyes basadas en su fuerza y arrogancia. El mundo vivía bajo su sombra, los hombres imitaban su crueldad y la violencia era celebrada. Las mujeres, seducidas por los encantamientos de los vigilantes, caían en corrupción. La creación misma parecía desgarrarse. Aún así, Enoc recorría las ciudades que los Nefelim habían dejado atrás, proclamando con el corazón lleno de tristeza lo que había visto en sus visiones. Las montañas se moverán, las estrellas caerán, los cielos se abrirán y los ejércitos del Señor descenderán. Al escuchar estas palabras, los ángeles caídos sintieron miedo y suplicaron a Enoc que intercediera por ellos, llevando sus peticiones al Creador. Enoc, lleno de pesar, entregó sus cartas al Señor, pero el juicio ya estaba sellado. El juicio de los vigilantes y la elección de Noé, los Nefelim, hijos de los ángeles caídos, seguían construyendo y dominando a las tribus humanas, convencidos de que podían desafiar al Altísimo. La sabiduría los había abandonado, y su poder físico ya no sería suficiente para salvarlos. Mientras se enfrentaban entre sí, el juicio se acercaba. La tierra, la humanidad y el cielo entero esperaban el momento de la purificación. Las ciudades se desplomaban, los valles se inundaban de sangre y las tribus humanas, desesperadas, invocaban a cualquier entidad que les prometiera salvación. Espíritus engañadores vagaban entre los hombres,
esparciendo mentiras y conduciéndolos hacia la perdición. El mundo se sumía en un caos irreversible. En ese escenario de desesperación y guerra, emergió un nuevo personaje. No era un gigante, ni un rey poderoso, ni un héroe venerado. Era un hombre sencillo, sin fama, pero con un corazón puro y unos ojos que aún miraban al cielo. Noé, mientras los gigantes luchaban entre sí y las ciudades colapsaban. Noé caminaba con Dios, era íntegro en su generación, cultivando la fe, la justicia y la esperanza en medio del caos. La corrupción había llegado tan lejos que incluso los animales se habían contaminado, naciendo criaturas monstruosas que vagaban por montañas y valles. La pureza de la humanidad estaba a punto de extinguirse, pero Dios, en su misericordia, encontró en Noé el último vestigio de fidelidad. Una noche, mientras descansaba bajo la sombra de una higuera, una luz descendió del cielo como un fuego que no quema. Rodindo Anó, la voz del Señor resonó en el fin de toda carne. Ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. Haz para ti un arca de madera de gofer. El corazón de Noé tembló, pero no dudó ni un instante. Asintió y comenzó a trabajar en la construcción del arca. Mientras tanto, los Silos. El trono del Altísimo brillaba con resplandor. 4 arcángeles se postraron delante de Dios para recibir sus órdenes. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. La paciencia divina se había agotado, y la tierra clamaba por justicia. Miguel recibió la orden de actuar contra los vigilantes rebeldes. Rafael debía capturar a Asael y lanzarlo al abismo. Gabriel sería enviado a sembrar la desconfianza entre los Nefelim, incitando una guerra entre ellos. Y Uriel anunciaría el juicio final a los hijos de la tierra. Enoc fue elevado una vez más al cielo, donde contempló los salones de fuego y los ríos de luz que fluían del trono de Dios. Vio los libros abiertos, con los nombres de los justos y los que ya habían sido borrados, con lágrimas en los ojos. Descendió para entregar su última profecía a los vigilantes. No habrá perdón para ustedes. Serán lanzados a las profundidades. Sus hijos, los Nefelim, perecerán. La tierra será lavada y un nuevo comienzo surgirá de la destrucción. El juicio estaba decretado. Asal, el más perverso de los ángeles caídos, fue el primero en ser castigado. Había enseñado a los hombres a fabricar armas, levantar ídolos y corromper la creación. Rafael lo encontró en las montañas de Dudel, lo ató con cadenas de fuego y lo arrojó a un abismo oscuro, donde quedaría sellado en tinieblas hasta el gran día del juicio. Mientras tanto, Gabriel sembraba discordia entre los gigantes. Los Nefelim comenzaron a acusarse unos a otros, y los clanes que antes habían sido aliados se convirtieron en enemigos. La guerra entre los hijos de los vigilantes se intensificó, precipitando su caída. Miguel, príncipe de los ejércitos de Dios, se levantó contra los vigilantes que aún se escondían en palacios y cavernas. Uno a uno fueron encadenados y arrojados a las profundidades de la tierra. Sobre sus prisiones se colocaron piedras ardientes, salando su destino eterno. En la tierra, mientras los cielos libraban su batalla, Noé continuaba su misión. Día tras día, la gigantesca embarcación tomaba forma en 300 codos de largo, 50 de ancho y la altura de una fortaleza flotante. Noé no cuestionaba, solo obedecía, confiando plenamente en el mandato divino. La gente se burlaba de él, preguntando dónde estaba su Dios y por qué construía una caja tan grande en medio del desierto. Pero Noé no respondía. Su fe era su respuesta. La purificación del mundo y el legado de Noé, la creación, como una madre en parto, comenzó a retorcerse con profundos gemidos. El tiempo de la misericordia había llegado a su fin. Dentro del arca, Noé oraba en silencio mientras la madera crujía con los primeros truenos. Afuera, el pánico se extendía entre los hombres, quienes buscaban refugio en templos de piedra, clamando a sus dioses mudos. Ninguno respondió. Entonces se escuchó un estruendo, un rugido que provenía de lo más profundo de la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. El agua brotó con furia de las entrañas de la tierra, y lluvias pesadas cayeron como cuchillas desde el firmamento. Los Nefelim, confiados en su tamaño y fuerza, buscaron refugio en las montañas más altas, en torres que desafiaban los cielos. Pero las aguas no respetaron su estatura. El diluvio creció sin cesar. Gilgamesh, uno de los gigantes más poderosos, rugió contra el cielo. ¿Es esta vuestra venganza por habernos amado? Pero el cielo no respondió. Solo el trueno rugió como sentencia. El coloso oriental intentó nadar, cortando las aguas con sus brazos como columnas, pero incluso él, con toda su estatura, fue tragado por un remolino. Los gritos de gigantes y humanos se mezclaban en el caos. Desde las profundidades, los vigilantes encadenados escuchaban el eco de la destrucción. Asael gritaba en la oscuridad, sus ojos cegados, y el silencio del abismo solo era interrumpido por los gemidos de los ángeles caídos que sentían el peso de su rebelión. Dentro del arca, Noé sentía los golpes de las olas contra el casco,
pero su fe permanecía firme en Dios, navegaba con él. La lluvia continuó por 40 días y 40 noches. Las montañas más altas quedaron cubiertas y ninguna carne sobrevivió. En los hilos, los libros eternos registraban cada detalle. Los nombres de los Nefelim fueron borrados con fuego y el cielo celebró la justicia. Las estrellas brillaron de nuevo con intensidad, pues la balanza divina había sido equilibrada. En la tierra sumergida reinaba el silencio. Todo había sido lavado con lágrimas de juicio. El arca flotaba sobre un mundo desolado, esperando un nuevo comienzo. Finalmente el viento sopló y las aguas comenzaron a descender. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo y luego una paloma, aguardando las señales del final de la espera. A través de la ventana del arca contempló un mundo transformado. Nada quedaba de los imperios de los Nefelim, ni torres, ni altares, ni estatuas. La memoria de los gigantes se había hundido en el barro de la historia, pero en los reinos espirituales aún se agitaban sombras, semillas corruptas que aguardaban su momento. La creación, aunque húmeda y herida, comenzaba a sanar. Cuando el arca finalmente reposó en tierra firme, Noé levantó un altar, no de oro ni de ídolos, sino de simples piedras, símbolo de un corazón agradecido. Allí ofreció holocaustos de animales puros, y el aroma subió al cielo como incienso de reconciliación. El Señor, al recibir el sacrificio, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación de su corazón es mala desde su juventud. Dios selló una nueva alianza. Entonces apareció en el cielo un arco iris de colores nunca antes vistos, tocando nubes y montañas. No era solo un reflejo de luz, sino una señal eterna de la promesa divina. Pondré mi arco en la nube y será una señal de la alianza entre mí y la tierra, dijo el Señor. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a trabajar la tierra. Aprendieron a cosechar, a construir y a cuidar del ganado. De ellos nacieron pueblos y naciones. Las lenguas se mezclaron y la tierra se repartió. Pero las sombras aún susurraban en silencio. Entre los descendientes de Cam surgieron leyendas de gigantes, criaturas de fuerza descomunal que habían sobrevivido o regresado a través de una herencia oscura. Pueblos como los Refaitas, los Sineisim y los Husitas comenzaron a ocupar territorios, imponiendo temor con su estatura y poder. El eco de los Nefelim persistía en la memoria de la humanidad. Los rumores se extendieron. En Basán había un rey que dormía en una cama de hierro de 9 codos de largo. En Canaán, los hijos de Inac afirmaban descender de los antiguos gigantes. Sus ciudades fortificadas parecían tocar el cielo. Pero Dios había apartado a un pueblo, descendiente de Abraham, hijo de Sem, que sería llamado a marchar hacia la tierra prometida y enfrentar una vez más a los gigantes del pasado. El tiempo pasó. Noé, ya anciano, miraba el cielo estrellado. Su hijo Sem se acercó con una copa de vino. ¿Quién regresará, padre?, preguntó con temor. Los grandes, respondió Noé. No en carne como antes, pero con el mismo espíritu en la tierra aún gime. Y señalando el arco iris añadió: mientras brille en el cielo, aún hay esperanza. Noé partió en paz, sabiendo que su legado sería un faro de fe. La memoria del diluvio atravesó generaciones y culturas, desde los Andes hasta el Himalaya, desde hebreos hasta babilonios. Todas recordaban la gran inundación y los gigantes que precedieron a la destrucción. Noé vivió 950 años y fue sepultado en tierras lejanas. Sus hijos continuaron la historia, y aunque los gigantes ya no eran titanes de carne, su sombra aún acechaba en los reinos de los hombres. Un día, hombres valientes se levantarían, no con la fuerza de los Nefelim, sino con la fe de los profetas. Y entre ellos surgiría un joven pastor. Los siglos pasaron. Israel, liberado de Egipto bajo Moisés, marchó hacia Canaán. Al llegar, los espías observaron la tierra prometida, pero volvieron atemorizados. La tierra es buena, pero sus habitantes son gigantes. Vimos a los hijos de Inac y parecíamos langostas ante ellos. Los ecos de los antiguos gigantes regresaban para desafiar una vez más la fe de los hombres. La conquista y el desafío de los gigantes. El pueblo de Israel, conducido por la mano poderosa de Dios, se encontraba al borde de la promesa. A sus espaldas quedaba Egipto y el desierto, delante de ellos una tierra fértil, pero habitada por pueblos de gran estatura. Los espías enviados por Moisés habían descrito ciudades fortificadas que se elevaban hasta los cielos, habitadas por hombres de fuerza descomunal. El miedo paralizó a muchos. El recuerdo de los Nefelim aún resonaba en la memoria colectiva de la humanidad, y aquellos gigantes descendientes de Inac parecían ser la sombra viva de los tiempos de rebelión. Los israelitas lloraron y desearon volver a Egipto, pero Josué y Caleb se levantaron en medio de la multitud y proclamaron con voz firme: si Jehová se complace en nosotros, Él nos entregará a esa tierra. No temáis a sus gigantes, porque su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor en la incredulidad. Retrasó la entrada durante 40 años,
pero la promesa de Dios permanecía firme. Tras la muerte de Moisés, Josué fue levantado como líder, y bajo su mando, el pueblo cruzó el Jordán. Allí comenzó la verdadera batalla en Israel contra los gigantes. Las primeras victorias no fueron contra hombres comunes, sino contra reyes descendientes de linajes de gran estatura. En Basán, Ogi, rey de gigantes, fue derrotado. Su cama de hierro de 9 codos de largo quedó como testimonio de su tamaño. En otras regiones, los refaitas y enaquitas fueron vencidos, pero su recuerdo infundía terror incluso en generaciones futuras. La guerra no era solo contra pueblos y ejércitos, sino contra la herencia oscura de los vigilantes. Cada muralla derribada, cada ciudad conquistada era un recordatorio de que la fe en Dios superaba la fuerza de los gigantes. David y el último enfrentamiento siglos después, cuando Israel ya se había establecido en la tierra prometida, el eco de los gigantes volvió a surgir. Entre los filisteos, descendientes de antiguos clanes, se levantó un guerrero imponente en Goliat de Gat. Su voz retumbaba como trueno, desafiando al ejército de Israel durante 40 días. El miedo volvió a apoderarse del pueblo, pero un joven pastor armado solo con una honda y su fe en el Altísimo se levantó para enfrentarlo. David no veía en Goliat a un gigante invencible, sino a un hombre que había desafiado al Dios viviente. Con una sola piedra, guiada por la providencia divina, derribó al coloso. Así quedó marcado el destino de los descendientes de los Nefelim. No caerían por fuerza ni por espada, sino por la fe y la obediencia al Creador. La sombra que persiste aunque los gigantes fueron derrotados, su sombra permaneció en la memoria de la humanidad. Los nombres de Anak, Ogi y Goliat se convirtieron en símbolos de los enemigos de Dios, figuras que representaban la arrogancia del hombre y la herencia oscura de los vigilantes caídos. Las escrituras enseñaban que, aunque la carne de los gigantes desapareció, su espíritu de rebelión seguía rondando en los reinos invisibles. Los ecos de su corrupción aún intentaban infiltrarse en generaciones, disfrazados de orgullo, idolatría y desafío a lo divino.